Bienvenidos una semana más a un nuevo top. Es época de empezar a ver pelis navideñas. Ya hace frío y lo que más nos apetece es quedarnos en casa con la manta a vernos una peli navideña. Por lo que hoy os traigo las peores pelis sobre la Navidad, por si te interesa hacerte un maratón y echarte unas risas. Número 10. Mejor Navidad imposible. Cuando pensamos en una película navideña es natural esperar que tenga un espíritu especial de festividad, familia y magia que define la temporada. Sin embargo, Mejor Navidad imposible es una obra que parece totalmente carente de ese sentimiento tan característico. Esta película es una mezcla de comedia ligera que gira en torno a malentendidos continuos y situaciones que se acumulan hasta llegar a un desenlace predecible. La trama se basa en este típico error de comunicación. Un sarcástico comentario es mal interpretado, lo que da pie a una cadena de eventos cómicos que persisten durante sus 80 minutos de duración. A pesar de que el título sugiere que la película debería ser una celebración de la época, es claro que la festividad es solo una excusa para profundizar en situaciones sentimentales algo cursis. La mezcla de comedia y drama no logra conectar emocionalmente, dejando al espectador con una sensación de vacío. Es un caso de humor que parece repetir los mismos patrones una y otra vez sin aportar ningún giro creativo o interesante. Aunque la intención es clara y la idea podría haber sido entrañable, la película carece de frescura y originalidad. El espíritu navideño es escaso, por lo que el espectador difícilmente saldrá sintiéndose inspirado o emocionado. En resumen, aunque lleva el nombre Mejor Navidad imposible, no pasa de ser una experiencia decepcionante y muy olvidable. Número 9. Estaré en casa para Navidad. Basada en el famoso tema I'll Be Home for Christmas, la película homónima de 1998 no tiene casi nada que ver con la canción ni con su emotiva inspiración. Más allá de eso, es un ejemplo claro de cómo una trama mal ejecutada puede arruinar incluso las mejores intenciones. Aquí el humor es barato, vago y carece de todo sustento emocional o narrativo sólido. La historia gira en torno a un joven que intenta llegar a casa para pasar la Navidad, pero todo se convierte en una serie de eventos cómicos predecibles y forzados. Los personajes se sienten irreales y sus motivaciones no tienen lógica, lo que hace que el espectador se sienta desconectado de ellos desde el principio. El guión carece de la empatía que caracteriza a las grandes historias navideñas, especialmente en los temas delicados como la pérdida de seres queridos, lo que solo suma una capa de insensibilidad. Con personajes planos y una historia que pierde su camino a mitad de camino, esta historia no logra cumplir con la magia que se espera de una obra con tema navideño. Al final queda como una experiencia innecesaria, sin el mensaje clásico de unión, familia o esperanza. Por ello, aunque intenta entrar en la tradición de los clásicos navideños, termina siendo una obra olvidable y carente de encanto. Número 8. Sobreviviendo a la Navidad. Con una trama que explora el egoísmo de la época navideña, Sobrevivir a la Navidad es una película incómoda, centrada con una historia que se siente extremadamente egoísta y desagradable desde el principio, protagonizada por Ben Affleck, quien da vida a un adinerado individuo que, en un intento de evitar pasar una Navidad solo, paga a una familia para convertirse en su miembro adoptivo temporal. El concepto es incómodo en su esencia, una comedia que tiene un giro oscuro y una combinación de elementos románticos y cómicos que no terminan de cuadrar. Además de ser una película sobre un hombre que nunca experimentó la verdadera Navidad, se convierte en una mezcla de comedia romántica y drama sin ningún tipo de equilibrio. Las actuaciones son sólidas en sus momentos, pero el guión se despliega de manera errática, lo que impide que el espectador conecte con la historia o con los personajes. A pesar de intentos de profundizar en los temas familiares y de la búsqueda de pertenencia, Sobrevivir a la Navidad se queda en un limbo incómodo que no es ni divertida ni emocionalmente impactante. Si bien tiene algunos momentos para reflexionar sobre las tradiciones y las expectativas familiares, sus tramas y su humor torpe no hacen justicia a lo que podría haber sido una historia mucho más conmovedora. You know, I would love to see pictures of Drew when he was small. Oh, babe, we don't bring them. We're not gonna bore everyone. It's embarrassing. Good idea. Número 7. Jack Frost. Oh, there's a lot of wood.
La película Jack Frost es uno de esos filmes navideños que se siente completamente fuera de lugar y con un tono extraño que no sabe a qué género pertenecer. Protagonizada por Michael Keaton, quien interpreta a un cantante de rock arrogante que muere en un accidente y resucita convertido en un muñeco de nieve, esta película es un cóctel de comedia, drama y oscuridad que nunca termina de cuajar. El principal problema de la película es su falta de dirección. ¿Se supone que es una comedia, una tragedia emocional o tal vez una mezcla de ambas? La incertidumbre en su tono dificulta el disfrute de la historia. Además, las escenas incluyen momentos extremadamente tristes, como el trauma emocional que un niño experimenta al presenciar la muerte de su padre por segunda vez, lo que es innecesariamente pesado para una película que debería de ser una experiencia más liviana y festiva. Por más que la historia intente conectar con el espectador a través de la nostalgia y los temas familiares, termina siendo una experiencia incómoda y confusa. Jack Frost no es ni una comedia ni un drama satisfactorio. Al contrario, es una película que desafía las expectativas al intentar abarcar demasiados tonos, pero sin un mensaje claro o un propósito emocional que la respalde. Número 6. The Mean One. ¿Te imaginas una mezcla entre el Grinch y una película de terror? Pues esto es exactamente lo que The Mean One intenta ser. Con un tono de comedia oscura, esta adaptación toma el mito del Grinch y lo convierte en una especie de monstruo aterrador que acecha y persigue a los residentes de un pequeño pueblo llamado Newville. Sin embargo, la película falla estrepitosamente en todos sus propósitos. No es lo suficientemente divertida como para ser una comedia, ni lo suficientemente aterradora para encajar en el género de terror. El guión es torpe y el humor resulta forzado, lo que hace que sea difícil conectar con lo que debería ser una parodia divertida de una historia navideña clásica. En realidad, la película parece un experimento fallido en el que las piezas nunca encajan. El resultado, una experiencia incómoda que ni los fanáticos del terror ni los amantes de la comedia pueden disfrutar plenamente. The Mean One tiene buenas intenciones pero poco sustento, no es lo suficientemente impactante ni lo suficientemente divertido como para recomendarlo, y es probablemente que solo funcione como una experiencia para quienes estén dispuestos a ver algo completamente diferente en el subgénero navideño. Número 5. Santa Claus 3, por una Navidad sin frío. La franquicia de Santa Claus es un clásico moderno que lamentablemente perdió su encanto con el tiempo. En la tercera entrega, por una Navidad sin frío, nos encontramos con una historia que agrega un nuevo giro navideño al intentar introducir a Jack Frost como el antagonista principal. Con Tim Allen nuevamente en el papel de Scott Calvin, Papá Noel, esta entrega pierde el ritmo, la magia y el corazón que definieron las primeras entregas de la saga. La trama sigue la batalla de Scott para proteger su papel como Papá Noel mientras enfrenta las intenciones de Jack Frost de arrebatarle la túnica roja. A pesar de contar con un elenco competente, con Martin Short como el antagonista, la película carece de ese mismo espíritu navideño que hacía especial las primeras dos entregas. El guión es inconsistente, el humor es limitado y el desarrollo de la historia es tan predecible que es difícil mantenerse conectado con los personajes y sus luchas. Aunque Tim Allen y Martin Short intentan aportar lo mejor de sí mismos, la química entre ambos no es suficiente para rescatar la trama. Además, el guión nunca logra encontrar un camino claro, lo que provoca que el mensaje central de la familia y unidad que debería estar presente quede enterrado entre las escenas. En lugar de hacer una obra memorable y emotiva, por una Navidad sin frío termina siendo un producto olvidable que ni siquiera puede destacarse como una secuela digna de la franquicia. Número 4. Un vecino con pocas luces. Una comedia navideña con un elenco tan prometedor como Danny DeVito y Matthew Broderick debería, en teoría, haber sido un éxito instantáneo. Sin embargo, Un vecino con pocas luces es un claro ejemplo de cómo el talento de sus actores no es suficiente si el guión y la dirección no están a la altura. Esta historia se centra en dos vecinos que compiten para tener la mejor decoración navideña del vecindario, lo que termina siendo un enfrentamiento absurdo, poco satisfactorio y en última instancia algo molesto para el espectador. La película se queda atascada en una trama de rivalidad sin sentido donde los personajes nunca terminan de ser lo suficientemente atractivos para que el espectador pueda involucrarse emocionalmente.
Los chistes se sienten improvisados sin una verdadera conexión con el contexto navideño o con la historia misma. Aunque el mensaje de unidad y familia está ahí, se presenta de una manera tan forzada que termina siendo superficial y poco emotivo. La falta de originalidad y el tono desparejo hacen que esta comedia se sienta más como una serie de escenas aisladas que como una historia cohesionada. Al final, lo único que logra es alejar al espectador de cualquier tipo de conexión emocional con la trama. Esta es una película que, aunque podría haber sido entretenida y divertida con un poco más de esfuerzo y atención al guión, termina siendo un producto de comedia navideña muy olvidable. Número 3. Una Navidad de locos. Esta es otra de esas películas que intentan aprovechar nombres famosos para salvar una historia deficiente. Con Tim Allen, Jamie Lee Curtis y Dan Aykroyd en el elenco, Una Navidad de Locos parece tener todo para convertirse en una comedia navideña exitosa. Sin embargo, el guión es inconsistente, la trama es vaga y los personajes no logran tener un desarrollo claro que permita al espectador conectar con ellos. En la historia, los Cranks deciden renunciar a las festividades navideñas, lo que desencadena el furioso rechazo de todo el vecindario. Aquí es donde la historia pierde fuerza. Las motivaciones de los personajes se sienten débiles y los gags cómicos no tienen ningún tipo de profundidad emocional o entretenimiento. La sensación de malestar crece a medida que se desarrolla la trama, debido a que el enfoque es más un enredo absurdo que una verdadera reflexión sobre la Navidad. La combinación de una narrativa vacía y de momentos cómicos poco efectivos hace que esta película se convierta en una experiencia de frustración en lugar de alegría. Aunque tiene un elenco talentoso, el guión nunca logra aprovecharlos bien, lo que la convierte en una de las peores apuestas navideñas de su época. Número 2. Saving Christmas. Si una película es objeto de críticas negativas constantes, generalmente es una señal de advertencia, y Saving Christmas no es la excepción. Protagonizada por Kirk Cameron, es una película que se siente como un discurso autorreferencial más que una experiencia divertida y conmovedora. A través de un guión lleno de comparaciones entre los valores cristianos tradicionales y la Navidad moderna y comercial, la película intenta transmitir un mensaje de redención, pero termina siendo más tediosa que emocional. Cameron pasa la mayor parte de la película discutiendo temas religiosos y contrastándolos con la modernización de la celebración navideña, a menudo con un tono muy serio y didáctico. Esto resulta ser un enfoque aburrido y poco efectivo, especialmente cuando se percibe como una especie de lección moral obligatoria más que una narrativa bien equilibrada. El ritmo de la película es lento, sus diálogos tienden a ser innecesariamente repetitivos y la falta de frescura impide que el espectador conecte con los temas tratados. Además, no es solo la crítica lo que ha afectado a Saving Christmas. Incluso muchos cristianos se sintieron molestos por el enfoque de la película, al considerar que perdió el espíritu de unión y compasión en favor de un mensaje demasiado rígido. Esto, sumado a una dirección poco inspirada y una falta de dinamismo, hace que sea una experiencia desangelada. En resumen, Saving Christmas es una de esas películas que parece obligar un mensaje en detrimento de una historia coherente, lo que resulta incómodo en lugar de conmovedor. Número 1. El Cascanueces 3D. Cerramos este top con una de las peores adaptaciones de ballet y cuentos navideños en la historia del cine, El Cascanueces 3D. Conocida también como El Cascanueces, la historia jamás contada, esta película es un desastre en todos los sentidos. El guión es débil, los efectos en 3D se sienten muy forzados y la historia pierde completamente el espíritu mágico y emocional que hace especial la obra original. La música, que es uno de los puntos fuertes del ballet original, se convierte en números musicales horribles sin cohesión ni alma. Esta adaptación parece haber sido creada solo con el propósito de vender efectos visuales y no respeta ni un ápice del tono que el clásico ballet ofrece. Es incómodamente espeluznante en varios momentos y termina siendo una experiencia difícil de disfrutar, incluso para aquellos que buscan una reinterpretación creativa del clásico. En definitiva, esta es una película que debería ser evitada a toda costa. Si estás buscando una adaptación emotiva o fiel a la esencia del Cascanueces, esta no es la opción. Aquí el fracaso es total, una mezcla de visuales llamativos pero vacíos y una historia completamente desconectada de lo que se espera de un clásico navideño. Yes, Napoleon. I hate this hat.
Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y coméntame si te has visto alguna de estas películas y si sientes que realmente son tan malas. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo top. Agur.